Hoy vamos a ver cuándo usar y cuándo omitir el artículo en español. Tienes que decir, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre decir el doctor no vino y buenos días, doctor? ¿Por qué decimos el doctor y algunas veces no mencionamos el artículo en español? Bueno, no te preocupes porque en la clase de hoy vamos a ver cuándo tienes que mencionar el artículo, el, la, los, las o un, uno, una, unos y unas en español, cuándo tienes que mencionarlo y cuándo tienes que omitirlo. Cuando no tienes que mencionarlo. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con todas las notas, los apuntes de la clase de hoy. Allí tienes toda la teoría en un cuadro muy visual para que puedas estudiarlo. Tienes ejemplos, traducciones y ejercicios para completar. Te dejo el link en la descripción del video. El tema del artículo es un tema básico. Cuando empezamos a estudiar español, siempre aprendemos los artículos en español. Pero he notado en mis conversaciones con mis estudiantes de nivel intermedio y también avanzado que se confunden a veces porque hacen una traducción literal del inglés al español y hay instancias en las que en inglés no usamos el artículo, pero que sí necesitamos usarlo en español. Y también al revés. Entonces, a veces cuando estamos en una conversación y si tú eres un angloparlante, si hablas inglés, puedes hacer una traducción directa y funciona perfectamente. Pero hay otras veces en las que omitir el artículo es incorrecto. Tienes que mencionarlo. Fabuloso. Empecemos recordando qué es un artículo. El artículo es una palabra que va antes de un sustantivo. ¿Sí? Estamos aprendiendo un poco de gramática y se usa para identificar si el sustantivo es específico o general. Muy bien. Y los artículos se dividen en dos principalmente. En los artículos definidos, específicos, y los artículos indefinidos, no específicos. Vamos a repasar cuáles son los artículos definidos en español. Tú ya los sabes, estoy absolutamente segura de eso. Los artículos definidos se usan para algo en particular o algo que ya se conoce por el hablante, ¿no? Si hay algo que tú ya sabes, es algo específico, vas a usar estos artículos. La es el femenino singular, por ejemplo, la casa, ¿sí? La casa es específica. Las es el femenino plural, por ejemplo, las flores. También estamos diciendo las flores, es algo específico. El masculino singular es específico también, ¿no? Por eso estamos usando el artículo definido, por ejemplo, el café. Y los para el masculino plural, por ejemplo, los teléfonos. ¿Qué significa? Específico, no específico, definido, no indefinido. Por ejemplo, si yo te digo a ti, ve al banco, ¿sí? Al banco a cambiar este cheque. Tú sabes, por lo general vas a saber a qué banco me refiero o tienes en mente un banco específico, ¿sí? Un banco específico. Voy a ir al banco a cambiar el cheque. Es un banco específico, tú sabes a qué banco vas a ir. I'm going to the bank. Si yo te digo, tienes que ir a un banco a cambiar el cheque. Un banco significa cualquier banco, no es específico, es indefinido. ¿Sí? Allí puedes ver un poco la diferencia entre estos
artículos. Ahora hablemos de los artículos indefinidos. También tenemos 4 artículos indefinidos en español. Tenemos un para el masculino singular y recuerda que no es correcto decir uno. Muy bien. Por ejemplo, quiero un libro. Quiero un libro. Cualquier libro. En este caso, no estoy pidiendo un libro específico, es cualquier libro. Quiero un libro. I want a book. Vamos con unos, es el masculino plural. Por ejemplo, busco unos lentes de sol. Busco unos lentes de sol. Recuerda que lentes también puedes decir gafas de sol, ¿no? Como sunglasses. Estoy buscando cualquier lente de sol que funcione para mí, no uno específico. Vamos con una, que es el femenino singular. Por ejemplo, tengo una amiga que vive en Ecuador. Tengo una amiga que vive en Ecuador. Por ejemplo, compré una computadora nueva. Aquí yo estoy diciendo una computadora en general, no estoy especificando la marca o qué computadora, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál te compraste? Te puedo preguntar. Y tú me vas a decir la que vi, la Hewlett Packard, ¿no? O algo así. Puedes especificar la marca si quieres. Unas es el femenino plural. Por ejemplo, compra unas flores para la fiesta. Compra unas flores. ¿Sí? Buy some flowers for the party. Ahora vamos a analizar cuándo tenemos que usar los artículos y cuándo omitirlos en español y los vamos a comparar con el inglés, porque en todos estos ejemplos vas a notar que en inglés no usamos el artículo, pero en español necesitamos usarlo. Empecemos con los artículos definidos. Vamos a usar el artículo definido en español con un sustantivo general que hace referencia a una categoría específica. Por ejemplo, la música clásica es relajante. La música clásica es relajante. En inglés diríamos como classical music is relaxing. No vamos a decir the classical music. En español tenemos que decir la música clásica, porque música es un sustantivo general que se refiere a una categoría específica. Vamos a usar el artículo definido en español y no en inglés para referirnos a partes del cuerpo cuando hablamos de nosotros o de otras personas. Y en inglés no usamos el artículo definido, pero usamos un adjetivo posesivo. Por ejemplo, I'm washing my hands, ¿no? Vamos a decir, me estoy lavando las manos. No decimos mis manos, me lavo mis manos, decimos me lavo las manos. Otro ejemplo, me duele el brazo. Me duele el brazo. My arm hurts. También lo usamos con ropa, con artículos de vestir. Por ejemplo, my shoes are from, I don't know, a certain store. Vamos a decir las zapatillas o los zapatos son de. Vamos a usar el artículo definido en español y no en inglés cuando tenemos la palabra próximo o pasado, ¿no? En inglés, por ejemplo, decimos next year o last month. En español necesitamos usar el artículo aquí. Tenemos que decir el próximo año, el mes pasado o la semana pasada. Por ejemplo, viajaremos el próximo año. Viajaremos el próximo año. We'll travel next year. No usamos el artículo en inglés. Usamos el artículo específico o definido en español con los títulos de profesiones de personas cuando estamos hablando de ellas. Por ejemplo, el profesor dijo que la clase es a las 6. ¿No? El profesor Sánchez, ¿no? Professor Sánchez said, o el doctor Pérez nos verá mañana, ¿no? Dr. Pérez will see us tomorrow. En inglés no lo usamos, pero en español sí necesitamos poner el artículo. La doctora también y la profesora. Otro ejemplo, la señora López lo verá en la oficina. Mrs. López will see you at the office. Vamos a usar el artículo definido en español con los nombres de los idiomas.
Por ejemplo, el español es muy interesante. El español es muy interesante. Spanish is very interesting. No usamos en inglés. Vamos a usar el artículo definido en español para hablar de los meses del año, las estaciones del año, los días de la semana, la hora del día y las fechas del mes. Por ejemplo, el invierno me gusta más que el verano. También vamos a usar el artículo para evitar repetir la repetición de algo que ya hemos dicho. Por ejemplo, el café de María y el de Erika son deliciosos. En inglés no vamos a mencionar los artículos. Decimos Maria's coffee and Erica's are delicious. Pero ¿cuándo no vamos a usar el artículo en español? ¿Cuándo vamos a omitirlo? Con el nombre de las personas y también los lugares en el mundo. Nombres de ciudades, por ejemplo, o países. Y también las marcas, una marca. Por ejemplo, María es mi amiga. Vivo en Australia. Barcelona es uno de mis lugares favoritos. Chevrolet es una marca de coches muy popular en Hispanoamérica. Habíamos dicho que para hablar de partes del cuerpo, tus partes del cuerpo, no necesitas usar el adjetivo posesivo. Usamos el artículo. Pero si hay una posibilidad de ambigüedad, no sabemos de quiénes son, por ejemplo, los ojos, para hablar de los ojos, a veces vamos a usar el adjetivo posesivo y no el artículo. Por ejemplo, tus ojos son muy bonitos. Tus ojos son muy bonitos. Your eyes are beautiful. Si aquí decimos los ojos, ¿sí? Son muy bonitos, estás hablando de los ojos en general. Eyes are beautiful. Pero puedes decir, por ejemplo, me duelen los ojos. ¿Sí? My eyes are sore or they hurt. También habíamos dicho que vamos a usar el artículo definido con títulos, ¿no? Por ejemplo, señor, señora, profesor, doctor, doctora, etc. La excepción de la regla vamos a omitirlo cuando estamos hablando, cuando estamos diciendo esta persona en el discurso directo, cuando estamos directamente hablando con estas personas. Por ejemplo, buenos días, profesora Anabela. Doctor, tengo un dolor en el brazo. Habíamos dicho que vamos a usar los artículos definidos cuando estamos hablando de un idioma, ¿no? El español es muy interesante. Pero vamos a omitir el artículo inmediatamente después del verbo hablar y ser, estar, y de las preposiciones en y de. Por ejemplo, hablo español. Hablo español. Es igual en inglés, ¿no? I speak Spanish. Hablo español. Y, por ejemplo, ¿no? Soy español o soy francés, soy inglés. No necesitamos el artículo aquí. O, por ejemplo, escribo en alemán. Escribo en alemán o puedo leer en ruso. Todos estos idiomas no necesitamos usar el artículo definido porque tenemos la preposición en. Y el último ejemplo, estoy haciendo un curso de español. De español. Habíamos dicho que vamos a usar el artículo específico con los días, las horas de los días, fechas de los meses del año, los días de la semana y también las estaciones del año. Pero vamos a omitir el artículo con los días de la semana después del verbo ser en las expresiones que son hoy es, mañana es, etc. Por ejemplo, hoy es día feriado. Mañana es día martes o mañana es martes. Ahora vamos a ver cuándo no tenemos que usar los artículos indefinidos. Estos ejemplos que vamos a ver ahora, en inglés por lo general usamos el artículo indefinido y mis estudiantes muchísimas veces se confunden y lo mencionan en español, pero es
incorrecto. Tenemos que sacarlo, omitirlo. Vamos a ver cuándo tenemos que omitir el artículo indefinido un, una, unos, unas en español. Cuando no necesitamos poner un artículo indefinido antes de un sustantivo que no está modificado por un adjetivo cuando estamos hablando de profesión, religión, nacionalidad o partido político. Por ejemplo, Alberto es arquitecto, ¿no? En inglés decimos Alberto is an architect. En español no vamos a usar el artículo indefinido. Alberto es arquitecto. ¿Usted es demócrata? ¿Usted es demócrata? Pero sí vamos a usar el artículo indefinido si queremos describir, agregar un adjetivo. Por ejemplo, Alberto es un muy buen arquitecto. Aquí estamos agregando más información y por eso vamos a usar un muy buen arquitecto. Cuando decimos Juana es mexicana, en inglés también vamos a omitir el artículo indefinido, ¿no? Juana is Mexican. Pero cuando agregamos información en español, también vamos a necesitar agregar el artículo indefinido. Por ejemplo, Juana es una mexicana muy alegre. Vamos a omitir el artículo indefinido con nombres o cosas en general cuando no se enfatiza la idea de cantidad. Cuando no estamos haciendo referencia a la cantidad o preguntando por un número o una cantidad. Por ejemplo, ¿tienes novia? Do you have a girlfriend? No decimos en inglés. ¿Tienes novia? No hace falta usar el artículo indefinido aquí en español. O, por ejemplo, ¿usas gorra? No, nunca uso gorra. Nunca uso gorra, ¿no? Do you wear a hat? No, I never wear a hat. Aquí en español no vamos a decir una gorra. Nunca uso una gorra. Puede ser, podemos usarlo, tiene un poco de sentido, pero por lo general no hace falta usarlo cuando estás hablando de cantidad para saber si tienes algo en general, ¿no? Sí vamos a usar el artículo indefinido si en las situaciones en las que queremos especificar algo o agregar más información. Por ejemplo, tengo un novio muy alto. Si I have a very tall boyfriend. No, aquí ves, igual que en inglés, necesitamos usar el artículo indefinido. O, por ejemplo, tengo unos zapatos rojos. Tengo unos zapatos rojos. O estoy buscando una gorra para el sol. No vamos a usar el artículo indefinido con 100, 100, 1000, otro y medio. Otro es muy importante. No vamos a usar para decir another. En español no decimos uno, otro. Solo decimos otro. Vamos a ver algunos ejemplos. El auto cuesta $1000. Un poco barato, ¿no? Cuesta $1000. $1000. El curso de español cuesta $100. Necesitamos otro televisor. We need another TV. Recuerda que para another vamos a decir otro, no vamos a decir un otro. Y no vamos a usar el artículo indefinido en español después de la preposición de cuando estamos hablando a la forma de hacer algo. Por ejemplo, ella trabaja de barista. Ella trabaja de psicóloga, por ejemplo. Hemos llegado al final de la clase. Espero que te haya gustado. Hoy vimos cuándo usar y cuándo omitir el artículo en español y lo hemos comparado particularmente con el inglés, porque bueno, la mayoría de mis estudiantes son angloparlantes y en las clases de conversación de mi programa siempre noto y escucho que cometen estos errores. Entonces quería preparar una clase comparando los dos idiomas para que sepas cuándo tienes que usar el artículo definido
en español si no lo usas en inglés y también cuando no tienes que usar los artículos indefinidos cuando sí los usas en inglés. Espero que te haya gustado la clase. Si te gustó, dale un like. Recuerda suscribirte al canal. Subimos clases de español todas las semanas. Y te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Si quieres mejorar tu español conmigo, tienes clases semanales exclusivas conmigo. Tienes también clases semanales grupales de conversación para venir a practicar tu español y una clase en vivo conmigo para mejorar tu español allí, en vivo, conmigo. Te dejo toda la información de mi programa en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.